Hola a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Baldomero. Hace algunos años mi hermano compró un rancho en la sierra. No quedaba en la misma donde crecimos, sino en otra que se alcanzaba por un camino desde un pueblo vecino. Era un tramo largo pero conocido. En esa zona casi todos se conocían entre sí. Si no sabías quién era alguien, bastaba con preguntar y siempre había quien te diera referencias. El vendedor del rancho era un hombre que no tenía malas recomendaciones. Había trabajado toda su vida en el campo. Sin embargo, muchos recordaban algunas cosas raras de su familia. No porque fueran malas personas, sino por costumbres que la gente no entendía. Decían que nunca dejaron que nadie de los suyos fuera enterrado en el panteón del pueblo. Todos estaban sepultados ahí mismo, en el rancho, en la parte de atrás, junto a unos árboles grandes que daban sombra todo el día. El lugar era antiguo, había estado ahí desde hacía años. Se decía que al menos 3 generaciones de esa familia estaban enterradas en esas tierras. Pensé que debía ser raro vivir en una casa sabiendo que tus abuelos y bisabuelos están ahí, tan cerca. Pero para ellos era normal, así lo habían hecho siempre. Fuera de eso, la familia era tranquila, gente de trabajo. Tenían buena producción. Vendían fruta, leche, carne. Habían sido de los más prósperos del rumbo. Algunos comentaban que su suerte no era natural, que tenían tratos con fuerzas oscuras, que por eso les iba tan bien. Otros decían que eso eran solo chismes. En ese tiempo no había carros ni electricidad en esos pueblos, pero esa familia tenía buenos caballos, grandes corrales y muchos trabajadores. Producían más que cualquiera. Mi hermano escuchó de ese rancho cuando ya llevaba varios años abandonado. Los dueños originales ya no vivían. Sus hijos se habían ido del país o se habían mudado a municipios lejanos. Las tierras quedaron solas. Solo los vecinos sabían que el lugar seguía en pie. Nadie se atrevía a entrar. Algunos por respeto, otros por miedo a lo que se decía del sitio. Mi hermano, en cambio, siempre fue más valiente o más terco. Desde joven decía que quería tener un rancho propio, uno donde criar animales, sembrar fruta y tener su casa lejos del ruido del pueblo. Cuando supo que ese rancho estaba en venta, se empeñó en comprarlo. No dudó mucho, para él era una oportunidad. Mi hermano supo del rancho estando en el otro lado. Un conocido de allá le comentó que el lugar seguía en venta. Me habló una noche por teléfono y me dijo que quería comprarlo. Me pidió que me encargara de todo. Yo no estaba muy convencido. Le dije que no conocía bien al vendedor, pero él insistió. Dijo que había hablado con el hijo del antiguo dueño, que era un hombre mayor que vivía en un municipio vecino, que necesitaba vender. Le urgía quitarse el rancho de encima. Según él, el lugar solo traía recuerdos. No quería volver a pisarlo. Mi hermano mandó el dinero desde Estados Unidos. Me encargó firmar los papeles, hacer los trámites y recibir la propiedad. Yo lo hice por él. En ese tiempo trabajaba en el pueblo y podía moverme fácilmente. No era la primera vez que le ayudaba con algo así. La primera vez que fui al rancho fue con Carlos, el hijo del antiguo dueño. Era un hombre ya grande, tenía el rostro cansado y hablaba despacio. Me citó temprano para mostrarme el lugar y hacer la revisión antes de cerrar el trato. Recuerdo que me esperó en el camino de terracería, justo donde comenzaba la vereda que subía hasta la entrada. Desde ahí ya se alcanzaban a ver las copas de los árboles y parte del techo de la casa. El rancho tenía una puerta de metal que daba acceso a la propiedad principal. Era grande, oxidada por el tiempo, pero seguía firme. Carlos la empujó con fuerza hasta abrirla por completo. Dijo que hacía meses que nadie la movía. El sonido del metal retumbó entre los cerros. Detrás se extendía un camino ancho cubierto de hojas secas. A los lados crecían arbustos y algunos árboles altos que hacían sombra sobre el suelo. Avanzamos hasta llegar a la casa. A pesar de los años, el lugar estaba bien conservado. Las paredes no estaban cuarteadas y el techo seguía entero. La casa no era muy grande, pero se notaba que la habían reconstruido hacía poco. Comparada con las estructuras viejas que rodeaban la zona, era sencilla,
con una entrada amplia y 2 ventanas que daban al frente. No tenía muebles, solo quedaban algunas cosas olvidadas, como una cubeta y una lámpara vieja. Carlos me mostró los alrededores. Caminamos hasta los establos, que seguían de pie. El techo de lámina tenía algunas aberturas, pero todavía resistía. A unos metros detrás de unos arbustos estaba el terreno donde habían enterrado a su familia. Me lo mostró con respeto. No se acercó mucho, solo señaló con la mano y dijo que ahí descansaban sus padres y abuelos. Carlos me dijo que los demás ranchos quedaban a varios kilómetros, que por eso a veces se sentía solo, que ni las señales de teléfono llegaban bien. Después me explicó los límites de la compra. Me dijo que el trato no incluía todas las tierras del rancho original. Eran muchas hectáreas y saldría muy caro. Mi hermano solo hizo trato por la parte central, donde estaba la casa, los establos y el terreno donde estaba el pequeño cementerio familiar. El resto seguiría en manos de otros familiares que vivían lejos. Aún así, el lugar se veía grande. Había espacio para sembrar, para criar ganado o incluso para levantar una segunda casa. A unos metros se escuchaba el sonido del río. No estaba tan cerca, pero el ruido del agua se alcanzaba a oír entre los árboles. Carlos me dijo que ese río nunca se secaba, que por eso las tierras eran fértiles. Mientras recorríamos la propiedad no dejaba de notar lo callado que era todo. No se oían pájaros ni grillos, solo el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas. Era un silencio raro, no incómodo, pero sí pesado. Esa noche llamé a mi hermano. Le conté que había visto el lugar, que el rancho estaba bien, que la casa era resistente, aunque abandonada. Me dijo que por el precio no era mala compra, que la tierra se veía buena y que con un poco de trabajo podríamos levantarlo otra vez. Dijo que con eso asegurábamos un patrimonio. Solo le recalqué que el rancho estaba apartado, que daba una impresión extraña. Él me respondió que eso era lo mejor, que así nadie molestaría. Lo que yo no esperaba era la propuesta de Benito, mi hermano. Pasaron algunos meses desde que hice la revisión del rancho. Todo quedó en calma por un tiempo. Mi hermano Benito seguía en el otro lado, trabajando. Hablábamos de vez en cuando. Me preguntaba por el lugar y por las tierras. Yo le decía que todo seguía igual, que el lugar se veía bien, que no había pasado nada raro. Hasta que un día me soltó la noticia que cambió todo. Me dijo que había estado pensando en algo. Quería que yo me fuera a vivir al rancho. Al principio creí que estaba bromeando. Me reí y le dije que no estaba para andar de velador en medio del monte. Pero él me habló en serio. Dijo que lo pensara bien. El lugar estaba vacío y que alguien tenía que cuidarlo. Que si yo quería, podía aprovechar para empezar mi propio patrimonio. Esa idea me tomó por sorpresa, aunque debo admitir que ya la había imaginado alguna vez. Me gustaba el campo. Siempre quise tener mis propios animales y sembrar algo mío. Pero no pensé que Benito lo propondría tan pronto. Él insistió. Me comentó que todavía no pensaba regresar a México, que le faltaban algunos años, cosa que contradecía lo que me decía en un principio, y que no tenía sentido tener el rancho parado tanto tiempo. Me habló con un tono que no usaba casi nunca, como si realmente necesitara que lo hiciera. Me dijo que confiaba en mí, que si quería comprar ganado o empezar con alguna siembra, podía hacerlo en su rancho. Él no tenía problema, que al contrario, le daba gusto pensar que su hermano estuviera sacando provecho de lo que él había comprado. Cuando colgué la llamada me quedé pensando largo rato. La idea no me parecía mala, pero tampoco me terminaba de convencer. Así que lo platiqué con mi esposa. Me miró con una sonrisa y me dijo que sería lo mejor para nosotros, que nuestro niño crecería en el campo. Podríamos vivir tranquilos, sin tanto ruido, sin vecinos curiosos. Dijo que ya estaba cansada del pueblo, que ahí todo se sabía, todo se hablaba. En cambio en el rancho podríamos estar solos y trabajar por lo nuestro. Verla tan contenta me animó. Yo también empecé a imaginar cómo sería todo. Tener vacas, sembrar, criar a nuestro hijo entre los árboles.
Me ilusionó pensar en eso. Mis padres, por otro lado, estaban tristes. No les gustaba la idea de que nos fuéramos tan lejos, pero también sabían que era una oportunidad. Mi madre dijo que era lo correcto. Los hijos deben volar y buscar su propio camino. Aún así, no nos mudamos de inmediato. Sabíamos que el rancho necesitaba trabajo, así que decidimos primero limpiarlo y dejarlo en condiciones. No queríamos exponer a nuestro niño. Tenía apenas 3 años, era pequeño y enfermaba con facilidad, así que fuimos poco a poco. Durante varias semanas íbamos solo a trabajar. Cargábamos machetes, escobas, cubetas, quitábamos la maleza, limpiábamos los cuartos, fumigábamos las paredes. El polvo se levantaba por todos lados, pero con el tiempo el lugar fue tomando forma. La casa empezó a verse distinta, más viva. Mi esposa ayudaba con todo. Decía que quería que el rancho se sintiera como un hogar, que cuando llegáramos a vivir ahí no diera miedo verlo. Pero había algo que no sabíamos cómo resolver: el cementerio. Estaba justo detrás de la casa, no muy lejos. Las cruces viejas seguían ahí, algunas ya caídas, otras cubiertas de maleza. No sabíamos si podíamos moverlas. Así que hablé con Carlos, el hijo del dueño anterior. Le recordé que había dicho que se llevaría las tumbas. Me respondió que sí, que lo haría pronto, pero nunca fue. Con los días me di cuenta de que no tenía intención de hacerlo, y eso me incomodaba. No por miedo, sino por respeto. No me gustaba la idea de vivir con los cuerpos tan cerca. Sentía que no era correcto, que esas almas merecían descansar en otro sitio. Una tarde le conté eso a mi madre. Me escuchó en silencio y luego me dijo que no me preocupara, que los cuerpos ya no hacían daño, que esas eran almas que descansaban, que no hiciera caso de lo que la gente decía, porque según los rumores, esa familia había hecho tratos con cosas oscuras para tener suerte en la vida. Pero mi madre me pidió no repetir eso. Aseguró que hablar mal de los difuntos era buscar problemas. Lo mejor era limpiar el lugar, rezar y dejar las tumbas en paz. Y eso hice. Desde ese día decidí no pensar más en eso. Solo quería dejar el rancho listo. Quería verlo limpio, con vida. Quería imaginar a mi hijo corriendo por el patio. La primera semana en el rancho fue tranquila. Todo salió mejor de lo que esperábamos. Nos mudamos hasta que logramos poner la luz eléctrica y arreglar unos detalles de la tubería. No queríamos llegar con la casa a medio terminar. Habíamos trabajado tanto en ese lugar que ya lo sentíamos nuestro. Mi esposa no dejaba de sonreír. Caminaba por la casa como si la estuviera estrenando. Se veía feliz. Tenía una luz distinta en el rostro. Decía que al fin íbamos a empezar una vida nueva. Nuestro hijo también se veía contento, aunque al principio extrañaba a sus primitos del pueblo, pero pronto se acostumbró. Yo me sentía tranquilo. Era la primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin prisa. El rancho se sentía amplio y el silencio era agradable. Me levantaba temprano para hacer mis pendientes. Aún quedaban cosas por hacer. Arreglar unas cercas tiradas, cortar ramas viejas y pintar partes de la casa que se habían despintado con el sol. Pasaba casi todo el día ocupado. Todo parecía normal. Hasta que un día, mientras limpiaba una esquina del terreno, algo cambió. Era una parte donde la maleza había crecido demasiado. Quise despejarla antes de empezar a sembrar. De pronto sentí algo extraño en ese lugar. Fue una sensación muy clara, como si alguien me estuviera observando desde lejos. Me detuve, levanté la cabeza y miré alrededor. No vi a nadie, solo los árboles y el cerro frente a mí. Pero al poco rato la sensación volvió. Esta vez fue diferente. No era solo que me miraran, fue como si algo se posara sobre mí, como si alguien se hubiera recargado en mis hombros de golpe. Una pesadez me recorrió la espalda. Tuve que soltar mi herramienta porque las manos me temblaron. Me quedé quieto unos segundos, escuchando. Nada, solo el viento moviendo las ramas. Volteé despacio hacia los lados. El aire se sentía denso. Y aunque no veía a nadie, podía jurar que no estaba solo.
Le eché un vistazo al terreno detrás de la cerca de alambre. Pensé que tal vez algún vecino se había acercado sin que yo lo notara. Caminé unos pasos y me quedé mirando entre los árboles. Ni una persona, ni un animal, solo la sombra del monte y el sol cayendo detrás del cerro. Aún así, mi cuerpo sentía compañía. Era una sensación muy rara, como si alguien estuviera de pie justo del otro lado de la cerca, mirándome en silencio. Guardé las herramientas y me regresé a la casa. No quise decirle nada a mi esposa, no quería preocuparla. Intenté convencerme de que fue cansancio, que tal vez me agaché demasiado tiempo o que el calor me mareó. Pasaron algunos días desde aquel primer encuentro. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Seguí trabajando como siempre. No volví a sentir nada raro, al menos no hasta que mi esposa me contó lo que le pasó. Era una tarde tranquila. Estábamos comiendo en la mesa del comedor, frente a la ventana. Nuestro hijo dormía la siesta en su cuarto. De repente mi esposa me dijo que quería contarme algo. La noté seria, como si dudara en hacerlo. Me contó que unas horas antes, mientras preparaba la comida, escuchó claramente que alguien estaba tosiendo dentro del cuarto donde dormía el niño. Al principio pensó que había sido el pequeño. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó para revisarlo. Pero cuando llegó a la puerta, el niño seguía dormido, respirando tranquilo. La tos, sin embargo, seguía sonando, solo que más débil. Me dijo que era una tos seca, pausada, como la de una persona mayor, no la de alguien joven. Ella pensó que quizás se había confundido. Tal vez el sonido venía de afuera, de algún animal o del viento pasando. Pero no. La tos se escuchó dentro del cuarto, junto a la cama. Dijo que incluso creyó sentir un olor raro, como a polvo viejo. Cuando abrió la ventana y miró alrededor, no vio a nadie. El corral estaba vacío, solo el silencio del campo. Desde ese día las cosas comenzaron a sentirse distintas. Nada grave, pero el ambiente cambió. Había momentos en los que el aire dentro de la casa se sentía más frío, aun cuando el sol estaba fuerte. Por las noches, a veces escuchábamos crujidos en las paredes o pasos en el patio. Siempre pensábamos que eran los animales. No queríamos pensar que pasaba algo extraño. Pero todo se puso peor. Casi un mes después decidimos limpiar la parte del cementerio. No porque algo nos obligara, sino porque queríamos dejar todo en orden. Desde la ventana de la cocina se alcanzaban a ver las lápidas, y eso me daba incomodidad. Era raro mirar hacia afuera y ver esas cruces tan cerca. No queríamos mover los cuerpos, solo quitar las lápidas y limpiar el terreno. Así que hablé con mi padre y me dijo que nos ayudaría. Una mañana muy temprano, los tres fuimos hasta la parte trasera del rancho. Antes de empezar, mi madre nos dio un frasco con agua bendita. Nos dijo que la rociáramos sobre el lugar antes de tocar nada. Mi padre rezó un Padre Nuestro y pidió permiso a los difuntos. Dijo que lo hacíamos con respeto. No queríamos molestarlos, solo limpiar el sitio. Comenzamos a trabajar. La tierra estaba suave y húmeda. Las cruces eran de madera vieja. Algunas se deshacían al tocarlas. Las lápidas estaban cubiertas de moho y hojas secas. Nos tomó casi todo el día quitar todo eso. Al final no las tiramos lejos, solo las apilamos en una esquina del terreno. En cada tumba dejamos una marca, un pequeño tronco clavado en la tierra para no olvidar dónde estaba cada entierro. Conté al menos 20 lápidas, eran más de las que imaginábamos. Mi padre dijo que seguramente había más cuerpos sin marcar, y eso me dio una sensación extraña. Era como si bajo nuestros pies hubiera toda una familia completa descansando. Cuando terminamos, el sol ya se había escondido detrás de los cerros. Nadie dijo nada, solo mi esposa rompió el silencio. Dijo que esperaba que con eso el rancho se sintiera más ligero. Esa noche dormimos tranquilos, pero después todo se desató. 2 noches después de haber limpiado el cementerio, algo cambió. Me desperté porque escuché que alguien tocaba la puerta. Eran toques suaves pero seguidos. Sonaban tan claros que por un momento creí que alguien realmente estaba afuera.
Al principio pensé que lo había soñado, pero el ruido volvió. Abrí los ojos y me quedé quieto escuchando. Mi esposa también despertó. Me preguntó qué pasaba. Le respondí que creía que alguien estaba tocando la puerta. La puerta solo tenía un seguro de llave. No era muy firme y eso me inquietó. Me levanté despacio y caminé hasta el pasillo. Todo estaba en silencio. La casa se sentía fría. Pregunté quién era, pero nadie respondió. Solo se oía el sonido del viento afuera. Me acerqué y miré por la ventana lateral. El patio estaba vacío. La lámpara del techo alumbraba una parte del camino y el corral, pero no se veía nada más. Ni sombras, ni pasos, ni movimiento. Volví al cuarto y mi esposa seguía despierta. Me preguntó si había alguien afuera. No supe qué decirle, solo le dije que no había nadie. Aún así tomé un martillo que tenía junto a la caja de herramientas. Lo sostuve mientras me asomaba una vez más. Ni una camioneta pasando por el camino, ni una voz a lo lejos. Nada. A la mañana siguiente revisé el patio. No había huellas, ni marcas en la tierra, ni señales de que alguien se hubiera acercado. Intenté no pensarlo más. Quise creer que fue el viento o algún animal. La siguiente noche volvió a pasar. Esta vez fue mi esposa quien me despertó. Me dijo que otra vez estaban tocando la puerta. Eran casi las 2 de la mañana. Nos quedamos en silencio escuchando. Los golpes sonaban suaves, rítmicos, como si una mano golpeara despacio la madera. Era un sonido insistente, pero tranquilo. Mi esposa me tomó la mano. Sentí que temblaba. Volví a caminar hasta la puerta. Pregunté quién era, pero nadie contestó. El patio estaba igual que la noche anterior, todo quieto, todo vacío. La luz blanca de la bombilla alumbraba una parte del suelo, pero más allá de eso no se veía nada. Esperé unos segundos, pero los golpes pararon de repente. Regresé al cuarto sin saber qué pensar. Mi esposa me dijo que deberíamos echar agua bendita, que tal vez lo que pasaba tenía que ver con haber movido las lápidas del cementerio. Yo también lo había pensado. Quizá habíamos molestado a alguien sin querer. Así que al día siguiente lo hicimos. Rociamos agua bendita en las puertas y en las ventanas. Mi esposa colocó imágenes de santos en las esquinas de la casa. Decía que eso nos iba a proteger. No quisimos hacer más drama. Para nosotros aquello eran solo manifestaciones leves. Tal vez un alma en pena que se había movido con la limpieza. No queríamos llenarnos la cabeza de miedo. La noche siguiente mi esposa me preguntó si no sentía el cuarto más pesado. Le respondí que no, aunque sí lo sentía. Le dije que si uno le presta demasiada atención a esas cosas, la mente termina creyéndolas. La abracé y le pedí que durmiera. Nuestro hijo llevaba unos días algo inquieto. Se movía mucho y a veces se despertaba llorando. Mi esposa decía que cuando lo abrazaba lo sentía temblar, que su cuerpo estaba frío aunque lo cubriera bien. A veces amanecía pálido, con las manos heladas. Le decía que era por el clima o por alguna corriente de aire, pero en el fondo sabía que no era eso. Esa noche no era muy tarde, serían como las 8. Habíamos terminado de cenar y el aire ya se sentía más frío. Mi esposa estaba dentro lavando los trastes y mi hijo dormía en su cuarto. Yo me quedé afuera, en el patio trasero, afilando los machetes sobre una piedra. A veces lo hacía en las noches porque me relajaba el sonido del metal. Todo estaba tranquilo. El cielo estaba despejado y solo se oían los grillos. Mientras afilaba el último machete, algo pasó por mi rabillo del ojo. Fue rápido, como una sombra que cruzó frente a mí. Alcancé a ver una figura pequeña, como de un niño. Me pareció ver que corría hacia los árboles que quedaban cerca del cementerio que habíamos limpiado. Me quedé quieto. Levanté la vista de inmediato pensando que podía ser mi hijo, pero no había nadie. El portón estaba cerrado y la casa en silencio. Me quedé mirando hacia el terreno, y entonces escuché una risa. No fue fuerte, pero sonó muy clara. Era una risa seca, como si alguien tratara de contenerla. Miré hacia los árboles otra vez, pero no vi nada. La risa volvió.
esta vez un poco más grave. Primero sonaba como la de un niño, pero en segundos cambió. Se volvió más profunda, como si la voz se transformara. Era la risa de una persona vieja. Eso me hizo ponerme de pie. Sentí que el humor se me bajaba de golpe. Apreté el machete con fuerza y caminé unos pasos hacia adelante. La luz del foco del patio apenas alcanzaba a iluminar parte de los árboles. Fue entonces cuando algo se movió entre las sombras. Al principio creí que eran ramas, pero no. Vi claramente cómo una cabeza se asomaba entre los troncos. Era pequeña, demasiado pequeña para un cuerpo humano. Detrás de ella algo se movió lento, arrastrándose. La luz alcanzó a tocar una parte y lo vi. Parecía una persona, pero no caminaba como tal. Se movía con las manos y los pies como un animal. Su cuerpo era largo y pálido. La cabeza era pequeña, casi desproporcionada. Los ojos sobresalían, grandes y redondos, como si no parpadearan. La piel era blanca, un blanco enfermizo, húmedo. Retrocedí unos pasos. Le grité a mi esposa desde la puerta para ver si estaba bien. Ella respondió desde la cocina, pero su voz sonó lejana. No quise quitarle la vista a esa cosa. Seguía moviéndose despacio entre los árboles, riéndose con ese sonido extraño, una mezcla de niño y anciano. Tomé el machete con ambas manos. No sabía si atacar o correr. Esa cosa no se acercaba del todo, pero tampoco se alejaba. Se movía de un lado a otro como si esperara que yo diera el primer paso. En ese momento sentí un impulso. Corrí hacia la casa y cerré la puerta con fuerza. Le dije a mi esposa que fuera por el niño. Ella notó que estaba pálido y me preguntó qué pasaba. No supe cómo explicarle. Solo le dije que entrara al cuarto con el niño y que no saliera. Afuera el silencio duró unos segundos. Después comenzó un ruido horrible. Sonaba entre un coyote y un gallo. Era un sonido desgarrado, como si algo se rompiera por dentro. La voz se alargaba, subía y bajaba, hasta que se volvió un chillido agudo. Mi esposa se tapó los oídos, me miraba con miedo. El ruido se hacía más fuerte, más cerca, como si esa cosa estuviera justo afuera. Yo seguía con el machete en la mano, pero las piernas me temblaban. Nunca había escuchado algo así. De pronto mi niño despertó llorando. Su llanto llenó la casa y fue en ese momento que los gritos de afuera se detuvieron. Todo quedó en silencio. Pasaron unos segundos eternos. Nadie se movía. Me asomé por la ventana, pero el patio estaba vacío. La luz del foco seguía encendida. Esa noche nadie durmió. Mi esposa se quedó abrazando a nuestro hijo, temblando. Yo me senté junto a la puerta, con el machete en las manos. Esperé a que amaneciera sin atreverme a cerrar los ojos. Al otro día, todavía con el cuerpo temblando por lo que habíamos visto, decidimos bajar al pueblo. Apenas amaneció, guardamos algunas cosas, cerramos la casa y salimos en la camioneta. Cuando llegamos a casa de mis padres, mi madre nos vio la cara y supo que algo andaba mal. Le contamos todo. Llamamos a mi hermano Benito para avisarle lo que había pasado. Se quedó callado un momento. Me preguntó si estábamos bien y luego dijo que seguro era un alma en pena, que había que bendecir el rancho otra vez. Me dijo que no me asustara, pero que tampoco lo tomara a juego. Esa misma tarde hablamos con una mujer del pueblo que todos conocían. Era de esas que rezaban en los velorios. Se llamaba Doña Petra. Cuando le contamos lo que vimos, no pareció sorprendida. Dijo que a veces cuando los difuntos son movidos, sus almas no encuentran paz. Aceptó ayudarnos. Mi esposa y yo dormimos esa noche en casa de mis padres. No queríamos regresar todavía. No podíamos quitar de la mente la imagen de aquella cosa saliendo de entre los árboles. Pasaron 3 días antes de que decidiéramos volver al rancho. En parte porque nos daba miedo, pero también porque yo ya había comprado unas vacas. Tenían que entregármelas esa semana. No podía posponerlo. Las vacas necesitaban corral, y el único que tenía era el del rancho.
En casa de mis padres no había espacio, así que al cuarto día subimos de nuevo, esta vez con doña Petra. Ella llevaba su rosario y una botella con agua bendita. Cuando llegamos, todo parecía igual. La casa seguía cerrada y el patio tranquilo. Doña Petra entró primero, rezó en voz baja y roció agua bendita en cada cuarto. Mi esposa la acompañaba con una vela encendida. Recorrimos toda la casa y el patio, pasamos junto al cementerio. La mujer rezó ahí también. Dijo que era importante hablarles con respeto. Repetía que solo queríamos paz, que no buscábamos ofender. Nos quedamos con la esperanza de que todo volvería a la normalidad. Esa noche dormimos mejor. No escuchamos risas ni gritos, ni siquiera los perros ladraron. Durante las siguientes 2 semanas todo se mantuvo tranquilo. Las cosas parecían haberse calmado. Las vacas llegaron sin problema. Las encerré en el corral que estaba cerca de los árboles. Me daba gusto verlas pastar al amanecer. Sin embargo, por las noches los animales parecían algo inquietos. A veces mugían sin razón o se golpeaban contra la cerca como si algo los asustara. Cada vez que escuchaba al ganado moverse nervioso me quedaba acostado rezando en silencio. Decía el Padre Nuestro y pedía a los santos que cuidaran la casa. Repetía los nombres de San Miguel y San Benito, y eso me daba calma. No sé si era por fe o por costumbre, pero cada vez que rezaba el ruido de los animales se detenía. Pero lo peor ocurrió esa misma semana. Atacaron a nuestro hijo. Aún recuerdo esa mañana con una claridad que me duele. Yo estaba en el corral, haciendo la ordeña del día. El ganado se movía lento, tranquilo, y los perros dormían a la sombra. Era una mañana cualquiera, hasta que escuché los pasos apresurados de mi esposa. Se acercó corriendo, con el rostro pálido y las manos temblando. Me preguntó si tenía al niño conmigo. Le dije que no. Entonces su voz cambió. Me dijo que lo había estado buscando por todos lados y que no lo encontraba. Pensó que estaba conmigo, pero no. No estaba en su cuarto, ni en el patio, ni en la cocina. Nada. Solté el balde y salí corriendo. Comenzamos a gritar su nombre. Lo buscamos detrás de la casa, entre los árboles, en el corral, pero no respondía. Mi esposa lloraba mientras lo llamaba una y otra vez. Decía que lo había dejado dormido, que solo había ido a la cocina unos minutos. Cuando regresó, la cama estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera entrado. Las ventanas cerradas, la puerta igual. Corrí hacia el río con el corazón apretado. Tenía miedo de lo que podía encontrar. Miré entre las piedras, entre las ramas, en el agua. No había nada, solo el sonido del río corriendo y mis pasos desesperados. Me senté en una piedra, sin aire. Sentí un vacío tan grande que apenas podía moverme. Regresé corriendo a la casa. Mi esposa seguía buscando. Tiraba cosas, abría puertas, revisaba rincones imposibles. Yo no entendía cómo era posible que se le hubiera perdido. No era un niño travieso, nunca se alejaba, siempre jugaba cerca. Sentí rabia, impotencia, miedo, todo junto. No sabíamos qué hacer, no podíamos irnos del lugar y tampoco podíamos llamar a nadie. En esa zona no había señal de teléfono. Era como si estuviéramos solos en el mundo. Casi pusimos la casa patas arriba. Buscamos debajo de la cama, detrás de los muebles, en el gallinero, en el pozo. Ni una prenda, ni un rastro, ni una huella. El silencio se volvió insoportable. Mi esposa lloraba de rodillas repitiendo su nombre. Yo salí otra vez. Tenía que hacer algo. Le dije que se quedara por si el niño regresaba y que yo iría a buscar a los ranchos vecinos. Subí a la camioneta y empecé a manejar. El camino se sentía eterno. Miraba a los lados del monte, buscando entre los árboles. Cada metro que avanzaba era una punzada más en el pecho. En mi cabeza se cruzaban 1000 pensamientos. Tal vez alguien se lo había llevado. Tal vez había seguido algún ruido o alguna voz. Pensé en aquella cosa que había visto aquella noche en el patio. Recordé su cuerpo blanco, su risa extraña. Recordé cómo se movía entre los árboles, como si jugara.
y sentí un miedo que me dobló el alma. Apreté el volante con tanta fuerza que los dedos me dolieron. Rezaba entre dientes, pidiéndole a Dios que lo encontrara con vida. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Dijeron que si sabían algo me avisarían. Me quedé dando vueltas por los caminos de tierra sin saber a dónde ir, hasta que al regresar al rancho lo vi. Estaba parado a la distancia, en medio del camino. Al principio pensé que era un animal o una sombra, pero cuando el sol le dio de lleno, vi su ropita. Era él, mi hijo. Me bajé de la camioneta sin pensarlo. Corrí hacia él gritando su nombre. Cuando llegué lo abracé con tanta fuerza que casi lo tumbé, pero no reaccionaba, no hablaba, no se movía. Le pregunté dónde había estado, pero no respondía. Solo me miraba con los ojos perdidos como si no me reconociera. Su piel estaba fría. Tenía el cuerpo muy pálido y unas marcas azuladas en los brazos y el cuello, como si hubiera estado mucho tiempo en el frío. Noté algo más. Su cara se veía distinta, más delgada. Sus facciones marcadas como si hubiera pasado días sin comer. Intenté hablarle, lo sacudí suavemente, llorando. Su mirada estaba vacía, solo respiraba lento, sin emoción. Lo cargué y corrí a la casa. Mi esposa salió corriendo al verlo. Lo abrazó y lloró sin poder detenerse. Le preguntaba qué le habían hecho, pero él seguía igual. No decía una sola palabra. En cuanto lo encontramos, lo primero que hicimos fue llevarlo al pueblo. No queríamos perder tiempo. Mi esposa lo cargaba en brazos y yo manejaba lo más rápido que pude. El niño no reaccionaba, no decía nada. Tenía los ojos abiertos, pero era como si no viera. Cuando llegamos al consultorio del doctor del pueblo, nos atendió enseguida. El médico lo revisó con cuidado, pero su expresión fue cambiando mientras lo observaba. Dijo que el niño no parecía enfermo, pero que estaba en un estado muy raro, que era como si estuviera en trance. No supo explicarlo bien, solo repitió que era algo extraño, que el pequeño no respondía a los estímulos. Le hablábamos y no contestaba, ni siquiera movía los labios, solo se nos quedaba viendo, sin entender. Tenía los ojos fijos, como si no reconociera el lugar. El doctor lo llamó por su nombre varias veces, pero no reaccionó. Decía que todo su cuerpo estaba normal, que su respiración y su pulso estaban bien, pero su mente no. Era como si se hubiera quedado atrapado en algún punto de su conciencia. Mi esposa lloraba sin consuelo. Yo no sabía qué pensar. Toda la familia se escandalizó cuando se enteró. Nadie podía creer que el niño se hubiera perdido así, y menos que ahora estuviera en ese estado. Esa noche llamé a mi hermano Benito y le conté llorando lo que había pasado. Le dije que creía que algo malo se lo había llevado, que no era normal, que nuestro hijo ahora era como un cascarón vacío, como si lo hubieran dejado sin alma. Benito me escuchó en silencio, no supo qué decirme, solo me pidió que tuviera fe. Pero esa palabra no me consoló. Esa noche nos quedamos en casa de mis padres. El niño seguía igual, mirando al vacío. Solo movía los ojos, pero sin expresión. De pronto comenzó a temblar. Su cuerpo se puso muy caliente. Su frente ardía. Tenía una fiebre tan alta que parecía hervir. Mi mujer le ponía trapos fríos en la cabeza y le hablaba, pero él no reaccionaba. De pronto se agitaba, movía las manos como si quisiera quitarse algo de encima, y otras veces solo se quedaba quieto, respirando fuerte. En medio de todo eso empezó a tener algo parecido a visiones o delirios. Movía los ojos como si viera cosas que no estaban ahí. Parecía asustado, pero no podía decir nada. No hablaba, solo hacía ruidos raros, como un mudo intentando pronunciar palabras. Era desesperante verlo así. Decidimos llevarlo con un curandero del pueblo. Era un hombre ya mayor que vivía al final de la calle principal. La gente decía que ayudaba en casos donde los doctores no sabían qué hacer. Cuando llegamos, el hombre lo miró con atención. Pasó sus manos sobre su cabeza, murmuró algunas oraciones y se quedó callado. Dijo que no sabía muy bien qué tenía el niño, pero que parecía que le habían robado energía.
Eso lo hacían los duendes o los seres del monte. Decía que a veces esas cosas se llevan la fuerza de los vivos, sobre todo de los niños. Nos preguntó si en la familia creíamos en cosas oscuras. Añadió que el pequeño había estado rodeado por una energía muy fea, muy cargada. Le pedimos que hiciera algo. El curandero nos dijo que conocía a una mujer que sabía más sobre ese tipo de cosas, que ella trabajaba con energía blanca y oscura y que podría ayudarnos. No teníamos nada que perder, así que aceptamos. Fuimos con ella esa misma tarde. Nos recibió en una casa llena de imágenes religiosas y velas encendidas. Nos pidió que sentáramos al niño sobre una mesa y comenzó a observarlo sin tocarlo. Después dijo que lo que tenía era algo maligno, que alguien o algo le había quitado parte de su alma. Dijo que su cuerpo estaba vivo, pero su espíritu seguía atrapado en otro lugar. Yo no entendí bien a qué se refería, pero le pedí que lo ayudara. Hizo una serie de rezos y limpias. Encendió una vela blanca y otra negra. Aclaró que necesitaba equilibrar las dos energías, que no se podía sacar la oscuridad sin tocarla. Durante el ritual, el niño se retorcía por momentos. Su cuerpo se arqueaba como si algo lo jalara. Otras veces solo se quedaba inmóvil, con los ojos abiertos. Mi esposa sostenía su mano, llorando sin parar. Cuando terminó, la mujer nos dijo que el pequeño estaba fuera de peligro, pero muy débil, que le habían quitado mucha energía y que necesitaba tiempo para recuperarse. Nos pidió que rezáramos mucho y que no volviéramos a hablar de lo que pasó en el rancho por un tiempo. Esa noche regresamos a casa de mis padres. Nuestro hijo dormía, pero su rostro seguía igual, pálido, inquieto. Era como verlo respirar sin estar realmente ahí. Yo no podía dejar de pensar en lo que dijo la mujer, y aunque no quería creerlo, en el fondo lo sentía. Algo del rancho se lo había llevado por un momento, y lo peor era que parecía que todavía no lo soltaba. Después de todo lo que había pasado, decidí que no volvería al rancho, ni de día ni de noche. Cada rincón me recordaba lo que vivimos, y solo pensar en él me revolvía el estómago. Le dije a mi padre que quería vender las vacas o llevarlas a otro sitio. Él me ayudó a buscar un terreno en el pueblo, cerca del camino principal, donde pudiera tenerlas. Era pequeño pero seguro. Mientras tanto, mi hijo seguía con las sesiones con la curandera. Ella venía cada semana, o a veces nosotros íbamos a su casa. Lo revisaba, rezaba en voz baja y encendía velas. Con el tiempo el niño empezó a cambiar. No fue rápido, tardó meses, pero poco a poco comenzó a reaccionar. Volvió a mover los ojos con más vida, a sonreír, aunque fuera un poco. Era como si hubiera vuelto a nacer. Mi esposa decía que era un milagro. Yo también lo creía. Verlo comer solo, hablar despacio, repetir palabras sencillas, todo eso se sentía como un regalo. Era como enseñarle todo otra vez. Había días en que se cansaba y solo dormía, otros en que jugaba por unos minutos y luego volvía a quedarse callado. Pero ya no era ese cascarón vacío que trajimos del monte. La curandera decía que su alma estaba regresando, que cada oración ayudaba a que su energía se limpiara. Pasaron varias semanas así, hasta que mi hermano Benito llamó desde el otro lado. Me dijo que quería ayudar. Fue él quien propuso llevar a la curandera al rancho. Yo me negué al principio. No quería volver. Sentía miedo solo de pensar en el camino, en esos árboles, en el silencio de la noche. Pero la curandera dijo que debía hacerlo. Que si quería cerrar ese ciclo tenía que enfrentar lo que fuera que intentó llevarse a mi hijo. Agregó que esas cosas se alimentan del miedo y que mostrarse débil era invitarlas a quedarse. No quería, pero mi padre me acompañó. El lugar estaba igual, pero con un silencio diferente. Ni los pájaros cantaban. La curandera comenzó a rezar apenas pisó el terreno. Llevaba una cruz de madera en la mano y un rosario colgando del cuello. Se detuvo frente al patio y dijo que no siguiéramos. Nos quedamos mirando mientras ella caminaba despacio hacia el fondo, justo donde antes estaba el cementerio. Después dijo que bajo esa tierra había muchos cuerpos, que no todos eran parte de la familia del antiguo dueño.
Aclaró que no era un cementerio, sino una ofrenda, que alguien había hecho cosas oscuras en ese lugar hacía mucho tiempo. Aseguró que esa tierra estaba llena de energía maligna, de cosas que no debían estar juntas. Explicó que los cuerpos no descansaban en paz, estaban atrapados bajo una magia muy fuerte, y que al momento en que movimos las lápidas, eso se activó, que tarde o temprano iba a manifestarse, aunque no lo hubiéramos tocado. No quería seguir escuchando, pero la curandera insistía. Dijo que si queríamos limpiar el lugar y trabajar la tierra sin peligro, debíamos sacar todos los cuerpos. Mientras siguieran ahí, lo que vivía en esa tierra seguiría despierto. Esa misma tarde le contamos todo a mi hermano Benito por teléfono. Él no sabía qué decir, estaba en shock, pero aseguró que hablaría con Carlos, el hijo del antiguo dueño. Le llamó al día siguiente. Carlos aseguró que solo estaba su familia enterrada, pero que si queríamos sacar los cuerpos teníamos permiso. Mi hermano y yo lo hablamos varias veces. No nos sentíamos cómodos con la idea. Eran muchos cuerpos, tal vez más de 20. No sabíamos qué íbamos a encontrar, ni si era correcto hacerlo. Pero también sabíamos que Carlos no nos estaba diciendo toda la verdad. Era muy raro que aceptara todo sin poner ningún tipo de pero. Mi hermano fue quien dio el paso. Dijo que buscaría una excavadora y trabajadores del pueblo que se animaran. El día que comenzaron a sacar los cuerpos, la curandera reunió a todos los trabajadores. Les dio una oración y un pedazo de tela blanca bendecida para que la llevaran encima como protección, que todo debía hacerse con respeto. Había cosas que no se podían entender, pero sí respetar. Todos escucharon en silencio. Algunos ni siquiera querían quedarse, pero el dinero los convenció. La tarea duró 3 días. 3 días que parecieron una semana entera. Desde el amanecer hasta que el sol se escondía, el ruido de las palas y la máquina no paraba. Yo estuve ahí todo el tiempo, junto a mi padre. La curandera caminaba entre los hoyos, rezando en voz baja. Llevaba un crucifijo grande en el pecho y una botella de agua bendita que vaciaba poco a poco sobre la tierra. Cada vez que la excavadora removía el suelo, el olor a humedad se mezclaba con algo más. Un olor pesado. Era algo que te hacía doler la cabeza. Al principio los cuerpos salían en pedazos, algunos con restos de madera, otros apenas con huesos. Pero conforme avanzaban, empezaron a aparecer más y más. La curandera decía que algunos se sentían más pesados que otros, que había cuerpos que todavía cargaban una fuerza oscura. En algunos casos, la máquina se trababa como si algo la detuviera. Cuando el sol caía, todos quedábamos agotados. La curandera rociaba agua bendita sobre los trabajadores antes de dejarlos ir. Decía que no se llevaran tierra ni nada del lugar, que ni una piedra, que esas cosas no se tocan. Al final del tercer día teníamos más de 20 cuerpos fuera. No sabíamos qué hacer con ellos. Nadie había pensado en eso. Carlos ni siquiera apareció. Y aunque el terreno ya era oficialmente de mi hermano, no podíamos dejarlos al aire libre. No podíamos quemarlos. Era impensable. Así que decidimos enterrarlos de nuevo, lo más lejos posible del rancho. En la parte más apartada, detrás de los potreros. No pedimos permiso, ni a Carlos ni a nadie. Lo hicimos en silencio. Parecía lo más correcto. Al menos ahí estarían lejos de la casa. La curandera dirigió el último rezo. Colocamos los ataúdes uno por uno en una hilera. Cuando terminamos, todos se quedaron quietos. La curandera dijo que esa tierra debía descansar, que alguien había hecho un pacto antiguo, algo muy fuerte, y que aunque habíamos liberado una parte, todavía quedaba energía atrapada. Aclaró que por más que buscó el origen, no lo encontró. Esas palabras me dejaron más confundido. No sabíamos si sentir alivio o miedo. Mi padre decía que debíamos dar gracias por haber podido hacer algo. Después de eso, el lugar fue bendecido 3 veces. Primero por la curandera, luego por un sacerdote del pueblo, y la última la hice yo. Llevamos flores, velas y un rosario. La curandera dirigió mi oración mientras yo repetía las palabras, sintiendo que mi voz se quebraba.
En esa ocasión también nos hizo una limpia a mi esposa y a mí. Dijo que era para dejar esa energía en el lugar y no llevárnosla más. La mujer nos advirtió que esa tierra seguiría moviéndose por un tiempo, que era como un fuego enterrado, que no se apaga de un día para otro. Dijo que el rancho debía seguir trabajándose espiritualmente. Cada persona que lo habitara tendría que rezar mucho para mantener la calma. Pasaron unos meses y mi hermano tomó una decisión. Vendió el rancho. No quiso quedarse con él. Perdió dinero, pero no le importó. Dijo que no podía dormir tranquilo sabiendo todo lo que había pasado. Y no lo culpo. Desde entonces el rancho ha tenido muchos dueños. La gente compra, trabaja un tiempo y luego se va. Siempre hay algo que los hace irse. Dicen que la tierra produce bien, que las cosechas florecen y los animales dan buena leche. Aseguran que se escuchan risas, pasos y que se ven luces entre los árboles. Algunos aseguran que hay sombras caminando en los corrales. Otros comentan que los animales se espantan sin razón. Hay historias de trabajadores que han renunciado de un día para otro, y no es casualidad. Yo estuve ahí, yo lo viví, y puedo decirlo con certeza, ese lugar tiene algo oscuro. Yo seguí mi vida en el pueblo. Mi esposa y yo nos enfocamos en cuidar a nuestro hijo. Pasaron los años y gracias a Dios se recuperó por completo. Hoy ya es un hombre. Está estudiando en la universidad. Es fuerte, alegre y noble. Pero cuando lo miro a los ojos, hay momentos en los que me parece ver algo en su mirada. No sé si sea mi miedo o solo mi recuerdo, pero cada vez que pienso en ese rancho, me invade el mismo frío que sentí aquella noche. Mi querida comunidad, espero que estén pasando una excelente jornada y sobre todo deseo que tengan salud y mucha abundancia. Les agradezco por todo el amor y el compañerismo en los comentarios. También gracias por dejarme entrar en sus vidas. Véanme como un compañero más, un amigo que solo intenta hacer sus días mejores. Para mí ustedes forman parte muy importante de mi vida. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.